buenos días a todos, estimados colegas, señor decano, doctor Alberto García, doctor Carlos Escobar, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, doctora Vicky de Falla, presidenta de la Liga Nacional contra el Cáncer, doctora Rubidia Dubón, mucho gusto, todos los alumnos inscritos a esta nueva especialización de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bienvenidos a todos los profesionales, colegas que se unen de otros países, principalmente de España. Esta especialización es una necesidad muy sentida para el país, muy necesaria para el beneficio de nuestras pacientes, que tenemos índices, incidencias muy amplias y grandes de cáncer cervicuterino, enfermedad completamente prevenible y que arrastra una situación indeleble de la sociedad y la salud guatemalteca. Así es de que les damos la gran cordial bienvenida a esta especialización que marca un hito en la historia de la medicina en Guatemala. Primeramente, para iniciar este programa, vamos a escuchar el himno nacional de Guatemala. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el himno universitario Gaudeamus Igitur. Muchas gracias por la atención a los himnos. Seguidamente tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Escobar, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, quien dará unas palabras de bienvenida. No sé si está presente el doctor. Sí, Edgar, aquí estoy. Ahí está. Disculpa. Es un honor, doctor, presentarlo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Herrarte. Muy buenos días a todos. Doctor Alberto García González, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Edgar Rodolfo Herrarte Méndez, coordinador general del área de educación continua en Ciencias de la Salud.
doctora Vicky de Falla, presidenta de la Liga Nacional contra el Cáncer, doctora Elsa Rubidia Dubón García, máster en gineco-oncología, docente responsable de la maestría de colposcopía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos en el Instituto Nacional de Cancerología y responsable del curso de especialización de colposcopía. Doctor Cristóbal Avivaro Ionarte, director del área de biotecnología del Hospital de Poniente Elegido, Almería, España. Presidente de la Asociación Andaluza de Análisis Clínico y Medicina del Laboratorio SANAC, director del Plan de Laboratorio Clínico de Andalucía y por sobre todas las cosas un extraordinario ser humano. Estimados colegas, es un honor darles la bienvenida al curso de especialización de colposcopía por ser un tema de gran importancia para la detección temprana del cáncer cérvico-uterino. Como todos sabemos, el cáncer cérvico-uterino es, a nivel mundial, el cuarto cáncer más común y una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva, después del cáncer de mama, colorectal y pulmonar. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se diagnostican aproximadamente entre 500 y 600 mil nuevos casos de cáncer cérvico-uterino y entre 300 y 350 mil muertes causadas por esta enfermedad, la mayoría de las cuales podrían ser evitables al ser detectadas tempranamente. Desafortunadamente, en muchos casos el cáncer cérvico-uterino no es diagnosticado a tiempo debido a la falta de acceso a pruebas de detección y al bajo conocimiento sobre su importancia. Esto significa que muchas mujeres están en riesgo de desarrollar esta enfermedad y que la tasa de mortalidad sea cada vez mayor en países con menos recursos y accesos limitados a los servicios de salud. Es por ello que el objetivo de este curso es brindarles a ustedes todos los conocimientos necesarios para realizar una colposcopía de manera efectiva y precisa que les permita diagnosticar de manera oportuna las lesiones precancerosas y cancerosas en el cuello uterino. Con esta técnica podemos detectar lesiones cervicales antes de que se conviertan en cáncer o en sus primeras etapas, lo que aumenta significativamente la posibilidad de un tratamiento exitoso y una mejor calidad de vida para las pacientes. Es importante destacar que adquirir estos conocimientos implica mejor calidad de atención médica que se brinda a los pacientes, sin que ello signifique un incremento en el costo de la atención. Como médicos estamos comprometidos a ofrecer lo mejor de nuestro conocimiento, lo mejor de nuestras habilidades a la población que busca nuestra atención sin importar su capacidad de pago. Gracias por participar en este curso de especialización de colposcopía, por su compromiso con la salud y el bienestar de sus pacientes. Juntos podremos hacer una diferencia significativa en la lucha contra el cáncer cérvico-uterino, facilitando el acceso a los servicios médicos éticos. En consecuencia, les deseo los mayores éxitos y las mejores actuaciones profesionales en beneficio de sus pacientes. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Escobar, por sus palabras de bienvenida, muy puntuales y oportunas para estos estudios de especialización en colposcopía. Seguidamente quiero presentarles a la doctora Vicky de Falla, presidenta de la Liga Nacional contra el Cáncer, quien tiene unas palabras para nosotros. Muchas gracias. Voy a activar, sí. Muy buenos días, doctor Escobar, doctor Carlos García, decano de la facultad, doctor Rodolfo Hernández, doctora Dubón, y el otro doctor que se me escapa el nombre en este momento. Es verdaderamente para la Liga Nacional contra el Cáncer y su Hospital de Cancerología, INCAN, un honor poder contar con esta alianza en este momento de médico hospitalaria y con la universidad.
para poder proporcionar una formación de alta calidad a los nuevos estudiantes y residentes del área de ginecología. No hay muchas personas colposcopistas en Guatemala, y aquí en el INCAN hemos vivido esta necesidad y este déficit, ya que sabemos que es de gran importancia la detección temprana en la detección del cáncer cervicuterino y sobre todo en la formación de personas que puedan realizarlo allende del departamento de Guatemala, dígase en las aldeas o en lugares remotos como lugares de Huehuetenango, San Marcos, Escuintla, no digamos Izabal, que padecen tanto, pues son los lugares más frecuentes de donde nosotros recibimos los pacientes día a día, más o menos recibimos de unos 500 pacientes diarios, de los cuales pues el 35% padecen algún tipo de cáncer a nivel ginecológico. Estamos muy agradecidos y muy complacidos de poder hacer esta alianza nueva con la Universidad de San Carlos. Y muchas gracias, doctor Escobar, y sobre todo al doctor García, que es uno de nuestros médicos aquí en el hospital. Yo sé que esto va a tener muchísimo éxito, y en nombre de los pacientes, de toda la población femenina de Guatemala, que somos muchísimos, somos el 53% de la población, y de las cuales pues una gran parte somos la edad productiva, pues fue la fuerza productiva del país. Y pues no es porque yo sea mujer, pero así lo dicen. Somos el roble en las familias y muchas veces nos quedamos solas sosteniendo el núcleo familiar, de tal manera que somos una parte muy importante como mujeres del desarrollo del país, y sobre todo de que hayan oportunidades de trabajo y formación para nuestras familias, para evitar tanta violencia y tanta delincuencia. Los felicito de verdad, doctor García, gracias por darnos la oportunidad de cumplir este sueño que ya lo tenemos desde hace muchos años. Muchísimas gracias a todos y adelante. Cuenten con todo el apoyo de la Liga Nacional contra el Cáncer, el staff y su personal de médicos y paramédicos del INCAN. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Vicky de Falla, por sus importantes palabras a este magno evento. Sin duda, la integración docente asistencial que siempre es deseada está logrando en este momento, en el sentido de la alianza entre el Instituto Nacional contra el Cáncer y la Facultad de Ciencias Médicas de Guatemala. A continuación, quiero presentarles al doctor Alberto García, decano de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, quien tendrá a cargo las palabras de inauguración. Muchas gracias, buen día. Pues me encuentro aquí en mi segunda casa, que es el Instituto Nacional de Cancerología y la Liga Nacional contra el Cáncer. Bienvenidos, doctor Carlos Escobar Juárez, doctora Vicky de Falla, doctora Elcita Dubón, quien nos ha estado acompañando en el diseño de este curso, Cristóbal Avívar, un gran amigo que lo conozco de hace mucho tiempo en España, doctor Eda Derrarte, gracias por la conducción. Tenemos grandes amigos como el doctor Irán Castillo, que también nos va a acompañar en algunas reflexiones al final. También quiero darle la bienvenida
al magíster Juan Carlos Araya de Chile, al doctor Enrique López Sánchez, jefe actual de la unidad de colposcopia. Es un honor y es algo que dijo la doctora Vicky Falla y lo voy a retomar. Es un sueño que teníamos un deseo de hace mucho tiempo, más de 4 o 5 años que lo andaba yo pidiendo, pero al fin se dieron estos eventos y pues esperamos ahora que la presencialidad nos lo permiten y a partir también de plataformas virtuales llevar este curso. Este curso pues va a ser de 6 meses de teoría semanalmente los sábados. Van a ser 4 módulos. Vamos a ver patología desde cervical, vaginal, vulvar y vamos a ir aprendiendo los manejos para incluso homologarlos en algunos ámbitos, porque algunas instituciones tienen una manera, otros otra, y la idea es tener pues conceptos por lo menos básicos, fundamentales. Quiero comentarles que hay gente que ya estuvo formándose por lo menos en la práctica aquí en la liga y gente que está tomando el curso para tener esta certificación. Hoy en la madrugada me puse a pensar, a reflexionar qué palabras iba a dar hoy y son espontáneas ahorita, pero lo que sí puedo decir es un agradecimiento a la Universidad de San Carlos de Guatemala y mi segunda casa, que es acá, donde estoy en la unidad de colposcopia, y de aquí hemos sacado incluso trabajos de investigación que han sido publicados internacionalmente y que pues tengo el honor de haber participado. Así que muchas gracias, damos por inaugurado este curso, uno de tantos que se están dando en la Escuela de Estudios de Posgrado y que nuestro amigo Edgar Herrarte lo ha hecho muy bien. Así que queda inaugurado entonces, un abrazo a todos. Excelente, muchas gracias, doctor Alberto García, por sus palabras de inauguración a estos estudios de colposcopía que también se va a llevar a cabo en una forma tanto virtual como presencial, de lunes a viernes, en el Instituto Nacional contra el Cáncer, Liga Nacional contra el Cáncer de Guatemala. Seguidamente, quiero presentar al doctor Cristóbal Avivar Ollonarte, quien va a tener a cargo la lección inaugural con el tema pruebas de tamizaje para el cáncer de cervix, cribado poblacional y oportunista. Quiero leer el resumen de su currículum de amplia experiencia profesional, tanto en el área de docencia, investigación y servicio. El doctor Cristóbal Avivar inicia su actividad en 1981 como analista clínico responsable Hospital Provincial. Su cargo actual es director de la Unidad de Gestión Clínica de Biotecnología de la Agencia Pública Empresarial Hospital de Poniente Elgido Almeida. Es director del Plan de Laboratorios de Andalucía, presidente del Comité Asesor de Laboratorios Clínicos de la Gerencia del Sistema Sanitario Público Andaluz, presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínico y Medicina de Laboratorio, ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, a nivel de acreditación profesional reconocido como excelente máximo por la Agencia de Calidad de Consejería de Salud, medalla de honor al mérito profesional por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Entre su formación está doctorado en Farmacia Sobresaliente Cum Laude y premio extraordinario de doctorado de su promoción. Patólogo clínico con título de especialista en análisis clínicos, máster en análisis clínico Universidad de Granada, experto universitario en dirección y gestión de laboratorios clínicos. Como docencia,
profesor máster de investigación en medicina y ciencias de la salud de la Universidad de Almeida, profesor máster de diagnóstico de laboratorio, Escuela Análisis Clínico de la Universidad de Granada, profesor de la Universidad Internacional de Andalucía, máster de dirección de laboratorios, director científico de los cursos de ciencias de la salud de la Universidad de Granada. Entre sus investigaciones tenemos en el área de investigación que es representante por el Hospital de Poniente de la Comisión Científico-Técnica del Centro de Investigación de Salud de la Universidad de Almeida, miembro del Grupo de Investigación Plaguicidas, Salud y Medio Ambiente, responsable del 5º Programa Marco de la Unión Europea, investigador de la Universidad de Almeida del proyecto Calidad Seminal en Europa a los 10 años, miembro del Grupo de Expertos de Plaguicidas de la Consejería de Junta Andalucía, entre otros. Es revisor de artículos y participante de más de 1.200 eventos científicos, entre ellos comunicaciones, ponencias, publicaciones, tanto nacionales, internacionales y regionales. Tengo el honor y el agrado de dejarlos con el doctor Cristóbal Avivar, quien nos va a tener el honor de dar la lección inaugural, pruebas de tamizaje para el cáncer de cérvix, cribado poblacional y oportunista. Por favor, doctor Cristóbal. Muchísimas gracias, doctor Edgar, por su presentación y francamente creo que son muchas cosas más que nada por mayor que por otro tipo de mérito. Tantos años hacen que hayamos podido participar en muchos eventos. ¿Me va a permitir que comparta pantalla? Vamos a intentarlo. Por favor. Sé si usted me dice, no sé si usted me informa si se ve ya o... Sí se ve. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Ahora vamos a poner la imagen. Modo de presentación, ok. Sí, vale, perfecto, ya se puede ver la imagen, ¿no? Bueno, pues continúo, he sido debidamente presentado, o sea que esta lámina la pasaré un poquito por alto, pero lo que sí quiero en primer lugar es dar las gracias tanto por la amabilidad que han tenido en esta presentación como por haberme invitado a este evento, lo cual para mí, lógicamente, es un gran honor, francamente es un gran honor. Participar en un curso de colposcopia. Bueno, yo sé de la parte que llegue hasta la colposcopia. La colposcopia será más bien la parte de ginecología y yo les daré el camino, ¿no? El camino que pueden facilitarle bastante su trabajo en la colposcopia. Dadas las gracias, también quiero felicitar al doctor Alberto García, que como ya he dicho nos conocimos hace algún tiempo, por su nombramiento como decano de la facultad, y al lado también, que ya lo hemos ido a hablar, al doctor Carlos Humberto Escobar, el cual pues también tengo grandes recuerdos de él por su cargo también de director del de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y venir más recuerdos, a los recuerdos cuando conocí a Alberto, y al lado también está el profesor Araya, ¿no? Presidente de la Asociación de Tecnólogos Médicos, que lo tenemos también en la escucha, y que me consta que ha repartido toda la información esta en la Sociedad de Tecnólogos Médicos Iberoamericana. Y dentro de estos recuerdos, pues a mi amigo Alberto Carlos Escobar, pues por supuesto, no, de su visita mutua a la Almería con su familia, nos unen muchos vínculos personales incluso, y por supuesto el gratísimo recuerdo de haber conocido con él de mano de una persona que además de un gran médico, es un gran historiador, y haber conocido Guatemala entera con él y su familia, y un recuerdo muy importante de la Antigua, cuando estuvimos en la Antigua. Les pongo esta foto del que fue jefe de cirugía de mi hospital, el doctor Naruana. Cuando estuvimos en la Antigua, él estaba en el hospital del hermano Pedro, en una especie de... Él hacía todos los años en septiembre muchísima cirugía, era como apoyo humanitario, en este caso fue en Guatemala, he coincidido con él en Salvador y en más sitios, y es la última vez que Benjamín pudo desarrollar su labor, y como tal guardo el recuerdo de ese momento. Bueno, por lo demás, entrando en el tema, mire, yo quiero ir, como mi trabajo es gestionar, yo quiero ir poco a poco en la línea de cómo considero que debemos de hacer este tamizaje o cribado del cáncer de cervix. Si yo les digo ahora mismo que lo que vamos a hablar, que es el principio del fin, ¿no? Es cambiar
parte de la anatomía patológica de lo que es la citología vaginal por el diagnóstico de un virus, casi sería, como digo, el fin de la charla. Pero esto no es así de fácil. Este es un camino que debemos de introducirle mediante un amplio proceso organizativo fácil, pero a su vez complejo. Pero sobre todo un proceso multidisciplinar, como ahora les voy a comentar. Nuestro camino es facilitarle esta labor al ginecólogo y, por supuesto, dar un diagnóstico certero y con el máximo campo de amplitud a la población. Fíjese, les dejo bien claro el concepto oportunista y poblacional. Esto ya estamos, yo creo, por lo menos en España, ¿no? Y yo por lo que hablé con el doctor García, pues hacen de vez en cuando diagnósticos de VPH, pero son diagnósticos oportunistas. Por diagnóstico oportunista, nosotros tendríamos aquel diagnóstico dirigido a la sospecha post-estudio citológico o post por colposcopia, etcétera, ¿no? Pero que yo les voy a hablar de diagnóstico poblacional. El diagnóstico poblacional, porque es un diagnóstico para la equidad poblacional. Por supuesto que me han dado un amplio currículum, pero no quiero ser reticente en decirle lo que hago, pero sí que lógicamente bajo mi cargo de dirección de todos los laboratorios del sur de España, de Andalucía, pues lógicamente tengo que arreglar este trabajo para los más de 1.500 centros sanitarios que disponemos en nuestra comunidad, en el cual también tengo el honor de dirigir esos centros, 42 laboratorios hospitalarios y más de 4.000 personas que trabajan tanto en el mundo del laboratorio clínico como en el mundo de la anatomía patológica, en el cual tenemos una producción amplísima de más de 180 millones de parámetros. Y dentro de eso, pues mi función parte es generar las comisiones para la dirección gerencia del Servicio Andaluz Público que ejecuten proyectos, y en este caso hablamos del cribado de cáncer poblacional. En este proyecto tenemos varias fases que son las que yo les quiero comentar. Dentro de este proyecto, como verá, vuelvo a insistir muchísimo en la equidad poblacional. Todos tienen el mismo derecho. Yo, lógicamente, la primera fase que hago es unir dos profesionales, dos grupos de especialistas. Este es mi comité asesor. Hay de todas las especialidades que hay en España representantes, y en este caso, cuando me voy al cribado de cáncer, empiezo a unir el grupo de laboratorios que son patólogos, anatomopatólogos y microbiólogos. Y por supuesto siempre la administración, la Dirección General de Salud del país. Y luego, lógicamente, nos unimos a otra serie de grupos de apoyo en los cuales yo les voy a ir desgranando para que vean que esto no es el cambio de una citología por un virus, en el cual precisamos de sistemas de información de apoyo, sistemas de compra y logística, sistemas de suministro, contactos muy importantes con atención primaria, que será quien se encargue de las citas de los pacientes, y por supuesto para el destino final, que tiene que ser muy coparticipativo, el ginecólogo responsable final del resultado que le estamos dando. Así formamos las comisiones habitualmente que yo voy coordinando. Ya tenemos hechas algunas que le pongo abajo, ya están en marcha. Esta la estamos montando, ahora le comentaré la de cribado de cáncer, pero sí tenemos ya totalmente hecha la de cribado de cáncer de colon, ¿no? Mediante el estudio de sangre oculta en heces, mediante un diagnóstico a toda la población andaluza, a nuestros 8 millones de habitantes. No voy a enumerar todas, pero también tenemos un proyecto muy importante y muy interesante que lo estamos también acometiendo, que son las pruebas a cabecera del paciente, como se llama Point of Care Testing, que es intentamos descentralizar el laboratorio para ponerlo muy cerca del paciente. Estamos inmersos en proyectos muy importantes a través del cambio en la biología molecular, de la secuenciación con el objetivo de mejorar el estudio genómico de todas nuestras enfermedades enfermedades raras, secuenciación genómica, y por supuesto otros muchos proyectos, carteras de servicios, cuadros de mando, pero son los proyectos que yo en ellos voy cogiendo a distintos especialistas y vamos haciendo distintos grupos de apoyo. Con eso lo que les quiero decir es que intento darle una línea de trabajo que les útil para iniciar cualquier proceso o proyecto, ya que mi trabajo, como hemos visto en mi currículum, va muy enfocado a la gestión sanitaria de las estructuras en las que trabajo. Mire, en España la ley de especialidades de los laboratorios de diagnóstico clínico es distinta, ¿no? Muy distinta. Yo conozco bastante Sudamérica, creo que es casi en todos los países he tenido participaciones, pero aquí tenemos una especialización en 4 áreas, ya sea postmedicina, ¿no? Después de los estudios de medicina, te puedes especializar 4 años más en análisis clínico, microbiología, inmunología,
hematología y anatomía patológica. La subespecialización es buena, muy buena, pero al mismo tiempo también este es un dibujo que presenté yo y hecho por mí, aunque dibujo muy mal, lo hice con el ordenador, en el cual estoy viendo que, y es importante caer en que en este nuevo mundo con el diagnóstico molecular y la biología molecular, y perdonen que haga esta antesala, pero es muy importante para llegar al final de lo que les quiero tratar, porque finalmente lo que les voy a hablar es de diagnóstico molecular, sí o sí, que es el VPH o virus del papiloma humano, pues infiere mucho el diagnóstico molecular. Esto ha hecho que las especialidades en este circulito concéntrico, no sé si se verá el rotor o no, pero bueno, en la parte concéntrica estamos viendo que de pronto todas las especialidades empiezan a tener nexos común de unión y a todos es competencia la biología molecular, el diagnóstico molecular. Y fíjense, nos encontramos con una situación, ¿no?, en la cual de pronto un diagnóstico citológico pasa a estar en manos de un diagnóstico microbiológico. Por consiguiente, ¿dónde está la bandera o dónde está el campo de trabajo? No queda más remedio, y es uno de mis objetivos, que una escucha multidisciplinar para que todo esto esté bien conexionado. Si no, nos convertiríamos un poco en focos independientes de trabajo, lo cual cualquier proyecto haría fracasarlo. Perdón. Importante tener este criterio de todas las especialidades que tenemos en el laboratorio, cómo debemos de tener lo que yo llamo nexo de unión entre todos. Y por supuesto, también está dentro de mi trabajo la unión con la medicina translacional. Las unidades de investigación a veces funcionan de forma autónoma. Este funcionamiento da a entender que a veces lo que investigamos no está en manos del clínico y viceversa. Lo que el clínico tiene no está metido en el proceso de investigación. Luego, lógicamente, para mí, este área de trabajo me es fascinante, es compleja, porque todos tendemos a la independencia profesional, pero mi trabajo es una escucha interdisciplinar de todas las especialidades y mi objetivo, y el que me ha puesto la Consejería de Salud de Andalucía, es que lleve a ese cometido. También nos hemos basado en mi experiencia. Yo desde que empecé a trabajar en este hospital universitario de Poniente, dirijo todas las áreas del laboratorio, tanto anatomía patológica como microbiología, análisis clínico, hematología, banco de sangre, consultas de hematología. Y esta dirección en un solo campo de trabajo me ha hecho adquirir la experiencia suficiente para poder trabajar con un grupo multidisciplinar de profesionales intentando evitar conflictos de interés. De hecho, esto que es nuestro laboratorio antiguo, el nuevo un poquito más interesante, pero es muy bonita esta foto, me gusta. Este mismo sistema de organizar el laboratorio clínico mediante lo que llamamos cores moleculares hace que la disciplina cada vez más intenta integrarla. Con ello, quizás les quiero contar que lo mismo que tengo una visión tipo helicóptero, muy holística del laboratorio, lo que yo les voy a contar, lógicamente, no va a ser una profundización, por supuesto, en la colposcopia. Va a ser una visión holística muy general de cómo todas las tecnologías, los recursos humanos y la gestión de lo mismo deben de ir encaminadas a lo que ustedes necesitan, que es solucionar un problema de cáncer de cervix y, lógicamente, solucionar el flujo necesario para que ustedes hagan sus colposcopias. Bien, esto es más o menos lo que he dicho, entrando un poco en materia. Por supuesto que es importante conocer este nuevo concepto de la biología molecular y los conflictos de interés. Y fíjense, esto cada vez se nos pone más complicado porque este es un gráfico que no quiero entrar muy en detalle, en el cual se ve cómo vivimos la época de los cambios desde la primera revolución industrial, mucho antes, pero de la primera revolución industrial. Sin darnos cuenta, vemos cómo los inventos y las nuevas tecnologías avanzan de forma algorítmica. Desde la primera revolución del 84 hasta la del 2000 actual, han pasado cuatro revoluciones industriales. Casi estamos en una sobreoferta tan importante de innovación que supera nuestra capacidad de entenderla y poder acoplarla. Yo hay una frase que me gusta: no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Quiere decir que si no vamos avanzando en este proceso y en este criterio, nos iremos quedando fuera totalmente del marco de esta medicina, como todos hablamos ya, 4.0, que nosotros aplicamos el LAC 4.0 como nuestro futuro en la medicina personalizada. Y esto es un poquito una mezcla de todo el conocimiento para llegar al enfoque, porque para llegar al enfoque, insisto, no es cambiar una citología por un virus. Mire,
Ustedes saben que el genoma humano se descubrió en el año 2003, ¿no? Desde Mendel a Collins han pasado muchísimos años. Pero si se dan cuenta, prácticamente hasta hace no más de 5 años, no hemos visto en la genética y en la biología molecular una aplicación muy práctica en la clínica. Muchos aspectos. Económicos, era muy caro. Tecnológicos, no había una buena organización tecnológica. Y organizativos, no sabíamos bien de qué iba. Francamente, el COVID ha hecho que hagamos un cambio muy importante y un tremendo desarrollo en la biología molecular. Y mucho de lo que nos estamos encontrando ha sido gracias a ese desarrollo. Yo además es un tema con el que estoy muy sensibilizado, con el diagnóstico molecular y la infección, porque yo también tengo algo en común con ustedes. Yo hice mi tesis doctoral sobre enfermedades de transmisión sexual. Ya comentamos en el currículum que fue premio extraordinario. Fue un proceso que hice con la toma y procesamiento propio de 10.700 sudados vaginales, ¿no? Yo tomé y procesé. O sea, tenemos con ustedes una zona común de trabajo, ¿eh? Hay algo que compartimos. La zona de trabajo, o la que yo he llevado durante algún tiempo, es compartida. Pero yo también conozco un poco la patología cérvico-vaginal, sobre todo en los procesos infecciosos. Pero siempre tiene una sensibilidad por mejorar el diagnóstico. Y le voy a decir por qué, y esto vale para lo otro. Mire, cuando yo terminé mi tesis doctoral, me pilló justo un impacto SIDA y vi cómo las enfermedades de transmisión sexual decaían totalmente, y nos dábamos cuenta que prácticamente no encontrábamos hallazgos. Y de pronto caí en que no podía ser, que toda la estadística dice que suben las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues lo que está pasando es que tenemos un infradiagnóstico por falta de nuevos métodos, que son medios moleculares, para el diagnóstico certero de la transmisión sexual, y que en aquel momento en España no los disponíamos. Como ustedes comprenderán, en esos años, cuando yo hice la tesis, yo creo que no tuve ningún hallazgo, lógicamente, de virus de papiloma. Nosotros decimos VPH, virus papiloma humano, que es el inverso de HPV en la terminología inglesa. Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque lógicamente te das cuenta que hay que cambiar el diagnóstico del cultivo complejo, el cultivo complejo que nos hacía perder rendimiento diagnóstico, al diagnóstico por molecular. Y nos vamos encontrando nuevos hallazgos, como es el VPH. Y gracias a esos hallazgos del cambio de trabajo, estamos descubriendo un nuevo mundo en el diagnóstico. Y por supuesto, hablando de la microbiología, que la microbiología hasta ahora ha sido muy manual, estos cambios pueden una automatización. Esta automatización tendrá un impacto muy importante en el tema que estamos tratando. Gracias a esta automatización, la capacidad de trabajo de un laboratorio en el diagnóstico de VPH puede ser perfectamente de más de 1000 diagnósticos diarios. Si se oye un micrófono por ahí, no sé. Sí. Quiere decir con ello que tenemos ahora mismo una capacidad diagnóstica para el diagnóstico precoz tremenda, pero no solo en el gran volumen, sino también con una gran mejora de la sensibilidad, especificidad y rapidez. Le pongo este ejemplo, pero es el mismo para el tema del VPH. Le he sacado ejemplos que ustedes también trabajan. Y fíjense, esto del diagnóstico sindrómico es importante. Oigo un micrófono, no sé si alguien lo puede silenciar, se lo agradezco. Oigo un ruido muy fuerte. Ahora, gracias. En este pandémico sindrómico hemos llegado a que temas muy difíciles de estudiar bajo cultivos, pues de pronto encontramos que con un golpe de biología molecular, pues fíjese, por ejemplo, en el tema de la ETS, sacamos todos los patógenos que a veces son imposibles de cultivar, como el Mycoplasma genitalium, que ustedes saben ahora mismo que es el más patógeno que hay. No me quiero enrollar mucho con ello. Quiero ir centrando esta antesala de pasos para que el objetivo final lo tengan muy claro. El objetivo final no es fortuito. El objetivo final, que es realizar un cribado de cáncer poblacional, es un objetivo en el cual hay que ir subiendo peldaños poco a poco de organización y de conocimiento. Si no tenemos los conocimientos básicos del desarrollo que está sufriendo la biología molecular, el diagnóstico molecular, una palabra, difícilmente llegaremos a nuestro objetivo final. Y por supuesto, ya estamos en el clásico ejemplo, este cambio de la citología totalmente al cambio del diagnóstico viral, aparte de los diferentes tipos de virus que hay, los más oncogénicos.
Es lo que hemos dicho. No voy a entrar en la biopsia líquida, pero sí, porque ustedes conocen, pero sí entraré, porque son ginecólogos, en que este cambio también está, y lo quiero decir, en el programa, otro programa que llevamos en España, que es el diagnóstico prenatal no invasivo, que también está basado en lo mismo, en los nuevos conocimientos del diagnóstico molecular. Lo dejo para pregunta. Bueno, como última parte de la antesala, y yo creo que también tenemos que enfocarlo, y va muy enfocado a la estadística que ha dado el doctor Escobar, a una estadística y unos datos que los tengo yo también y coincidimos bastante, en el cual yo hace poco tuve que hablar de lo que era la sindemia, y está claro que a veces nos vamos a la pandemia. Creo que el COVID nos ha hecho perder muchos horizontes de la verdad que estamos viviendo, y la verdad es que estamos viviendo una especie de sindemia, y sindemia no solo es una pandemia por COVID, son pandemias organizadas o pandemias o un grupo de pandemias. Entre ellas influencian muchísimo en el sistema de salud, pues lo que sería tanto la malnutrición y, por supuesto, también el enfoque social de los distintos países, el distinto sistema de calidad de vida y enfoque de los países desarrollados y subdesarrollados. Y se lo voy a decir esto porque, entre otros datos, la parte más importante de la sindemia, lo mismo que está la malnutrición, está precisamente la hipernutrición, ¿no? Es que se me tapa la parte de la pantalla con el list y a veces no veo la letra. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no hemos perdido, no es que no hemos perdido, hemos estado muy agobiados, dedicando muchísimo esfuerzo a algo que es el COVID, que en efecto ha producido 6 millones de muertes en el mundo. Son datos de hace un mes, que lo preparé para atrás. Cuando fíjense que con el SIDA estamos en más de 38 millones de muertes en el mundo ahora mismo. Seguimos teniendo una pandemia oculta. Pero es que estas pandemias, ¿no? Porque si hablamos del cáncer de cervix, me voy a los mismos datos que ha dado el doctor Escobar, los casos que se producen al año en el mundo, el número de nuevos casos, que son 600.000 más o menos, como él ha dicho, las muertes que hay, pero muy importante, que un factor que también ha comentado, es el cuarto cáncer de incidencia en mujeres en el mundo, ¿vale? Pero esto voy a decir, ¿por qué? Porque van a ver cómo varía dependiendo de los países. Y en este caso, fíjese lo que dice también la OMS. Este caso varía mucho según las regiones África Central, África Sur, subsahariana. Y en los países que tienen menos tasa de desarrollo, que lo ven en azul más oscuro, ¿no? Pues la tasa es 18 veces mayor del cáncer de cervix y la muerte 18 veces mayor que en los países que están en desarrollo. Le he contado la sindemia antes para que vean que esto es otra sindemia. En los países en los cuales la tasa de calidad de vida es inferior, se multiplica por muchísimo la mortalidad y la incidencia. De hecho, casi se calcula que el 85-90% de las muertes tuvieron lugar en países subdesarrollados. Por eso quería también dejar este enfoque de la sindemia. Y permítame que siga corriendo el camino de esta forma, porque aparte de llegar, la voy viendo que es importante conocer estos datos. Bien, estos son los casos que estimamos, por ejemplo, en España. Le he puesto la estimación aproximadamente de 1.900 casos al año, con una mortalidad aproximadamente del 3,6%, lo cual estamos teniendo como 1.600 muertes. Pero ustedes, que nosotros tenemos 45 millones de habitantes, Guatemala son 18 millones de habitantes, ocupa el cáncer de cervix, ocupa el segundo lugar, que lo que me pone aquí es que de verdad se me va. No sé si podré quitar esto. Ahora lo puedo quitar. Ahora, ya está. El segundo lugar en incidencia de cáncer ginecológico. Por consiguiente, están también en un número, como han dicho antes la doctora Vicky de la Falla, que es un problema importante el cáncer en estos países. Y por consiguiente, yo les felicito y les elogio por de pronto cambiar de capítulo e ir a un tema que es importante para su país, que es ver cómo podemos mejorar el cribado de cáncer de cervix, tanto a nivel oportunista como a nivel poblacional, y mejorar, por supuesto, nuestro bienestar en salud. Bueno, está demostrado que los cribados independientes a los VPH, los cribados citológicos, han reducido hasta un 70 o 80% el índice de cáncer y la mortalidad, en beneficio de una detección precoz de lesiones malignas. Pero hasta ahora creo que la mayoría estamos haciendo un cribado oportunista. Y nosotros, nuestro proyecto es empezar a hacer
un cribado poblacional, vistas las ventajas que nos está produciendo el triaje actual. Desde no hace más de 2 décadas hay argumentos más que sólidos y evidentes para confirmar que el virus del papiloma es el agente causal de la práctica totalidad de los cánceres de cuello uterino, cervicales y de sus lesiones precursoras. Está clarísimo que hay genotipos de virus, por eso más oncogénicos, ¿no? Y por supuesto también hay que determinar todos los genotipos porque esto va cambiando muchísimo. Ahora prácticamente el genotipo 16 y 18 explican el 70% de los casos de cáncer de cervix. Nosotros genotipamos todos y consideramos, luego lo veréis en un informe, a unos más o menos de alto riesgo que otros, pero el problema está en genotipar e incluso contrastar con los programas de vacunación. Lo que sí está claro es que también, y luego es importante verlo para el cribado, que dependerá de la edad de la persona, ¿no? Que en la mujer sexualmente activa, jóvenes hasta 30 años, experimentan una gran incidencia, pero luego se produce una clara disminución, incluso desaparición del virus, ¿no? Por lo cual, en las mujeres mayores de 35 años, 30-35 años, disminuye mucho la incidencia, pero sí aumenta la permanencia. Y por consiguiente, en estas mujeres, las mujeres de más de 35 años, el cribado con VPH es un marcador muy sensible para la detección precoz del cáncer de cuello. Más o menos algo parecido a lo anterior. Es un agente que siempre hemos considerado de transmisión sexual, aunque como yo lo digo, cuando hice mi tesis en transmisión sexual, no lo tenía contemplado en mi estudio porque no eran microbiológicos en sí, no estaba detectado como un virus causante. Y lo que sí está claro es esa asociación con la edad, importante para luego el cribado, cómo lo vamos a distribuir por edades. Así que muchas veces en la gente joven, ¿no? Aparece este inicio de relación sexual, pero hay curaciones espontáneas de muchos genotipos que no serían de alto grado, ¿no? Y por consiguiente, de un 30 o 40% de mujeres jóvenes, cuando pasan el pico de los 30 años, se viene a bajar a un 3-10% de incidencia de VPH, lógicamente. Bueno, ¿cuál es el objetivo específico del cribado de cáncer en general? Pues el objetivo está clarísimo. El mismo que teníamos antes, mejorarlo con disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cervix. General. Y específico, intentamos, aunque lo dejaré para debate, ¿no?, alcanzar el máximo de aportación de la ciudadanía en los programas de cribado, ¿vale? Y nuestro objetivo está en la máxima adherencia al programa de las personas de la comunidad autonómica. Y por supuesto, muy importante, una coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Ahora se lo voy a detallar un poquito. Lo dije al principio, en cómo coordinamos la comisión y todas aquellas personas que después tenemos que ir para coordinar los distintos niveles de asistenciales desde primaria, ginecología, informática, lo verán, ¿no? Nosotros tenemos el proyecto, aunque lo estamos iniciando con muchas experiencias piloto, pero para el 2024 tiene que estar totalmente institucionalizado en Andalucía, ¿no? Más o menos la prueba de cribado, lo que estamos nosotros desarrollando aquí es hacer el diagnóstico en mujeres de menos, por lo que acabo de comentar, en mujeres en edad entre 25 y 34 años, directamente pasamos a la citología para evitar todos esos falsos virus que pueden desaparecer con el tiempo. Pero en las mujeres mayores de 35 años, 35 a 65 años, sí directamente determinamos el virus del papiloma humano. Y según el resultado, positivo o negativo, en caso negativo, también nos reduce muchísimo la frecuentación del paciente a la consulta de ginecología, que en este caso sería cada 5 años, en vez de la citológica, que nosotros la tenemos cada 3. Si es positivo, cambia el circuito, hay que hacer citología, ¿no? Y depende del resultado negativo o positivo, cambiamos también el ritmo de revisión. Otra cosa importante es la citología líquida. Para evitar problemas con la paciente, que es el cribado oportunista, la vemos, diagnosticamos la citología positiva, la tenemos que llamar para hacer el estudio de VPH. En este caso, empezamos a cambiar el sistema de trabajo de la triple toma a la citología líquida. Importantísimo. Con citología líquida por 2 motivos. Porque el medio de cultivo, en este caso Cimpress, que le estoy poniendo en pantalla, es el necesario para que luego pase a los equipos de diagnóstico de biología molecular. Y segundo, porque con ese mismo vial, en base a los resultados que tengamos, iremos haciendo
o VPH o citología, dependiendo qué. Aparte, ya no solo es por lo que... Esta es una diapositiva de la empresa comercial en que nos habla la mayor rentabilidad que tiene el medio líquido que la triple toma, ¿no? Pero ya no solo porque el escobillón deseche más o menos cantidad viral, es porque la sensibilidad que tenemos de DNA restante en cervixovagina, aunque sea muy poca, va a ser fácilmente detectada por el equipo de diagnóstico molecular. O sea, aumentamos de forma muy sensible el diagnóstico molecular mediante estudio de VPH. Se ve mal la imagen, pero yo no voy a incidir mucho. Existe un proceso de autotoma, ¿sí? Autotoma que mejoraría muchísimo el flujo de pacientes, pero también podemos optar por un colapso de la actividad, especialmente en el área de ginecología. Por no hablar, lo dejo un poquito para esa parte de preguntas, por no entretenerme. Es una autotoma que la está viendo con bastante nivel de seguridad y sensibilidad. Al mismo tiempo, este tubo que estamos tomando, biopsia líquida, nos mejora muchísimo porque nosotros, en laboratorio, cuando lo hacemos, al mismo tiempo, el mismo recipiente, nos vale para estudios de clamidia, Neisseria y en general para todos los patógenos. Por lo cual, el circuito de la muestra es muy cómodo, el circuito del paciente es más cómodo para ellos y de un solo paso podemos hacer diagnóstico citológico, diagnóstico de VPH y todo el diagnóstico de todas las ITS, de los 10 parámetros más importantes en enfermedades de transmisión sexual. El único problema que tiene citología líquida, el único que tiene, es que tiene que ser es automatizada. Precisa de equipos que hagan, voy a sacar una lámina, que no voy a entretener mucho porque son muy técnicos, pero necesita equipos que hagan esta antigua extensión que hacíamos, que la haga el equipo. Vale. Pero sí está claro que pasamos a otro campo de la citología, que es el campo de la citología digital. Lógicamente, mediante el sistema, el propio mecanismo del equipamiento nos acopla mucho mejor la célula, nos la filtra, nos mejora la imagen, nos mejora la capa de imagen y, por supuesto, el flujo de trabajo, de tinción, etcétera, nos lo mejora muchísimo, agilizando muchísimo el proceso del análisis citológico mediante citología digital. Y, por supuesto, en citología digital podemos ver varios campos de imágenes, cosa que a veces con la clásica no es posible. En este caso, mejora muchísimo el campo en un estudio 3D de los objetos que nos podemos encontrar. Un poco los pasos, ¿no?, que acabo de contar: toma de muestra, la forma de extenderla del equipo automático, la digitalización y, por supuesto, podemos pasar a computerizar las imágenes y a que puedan ser exportadas y enviadas a otros profesionales más expertos o como docencia, ¿no? Lo que está claro es que lo que viene en la próxima también es importante que podemos hacer un tutorial de lo que nos vamos encontrando para reconocimiento de imágenes progresivas, porque él va a ir reconociendo imágenes y el sistema va a ir buscando los sitios que tengan más sospecha por la tinción DNA de que tengan patología, por lo cual el tiempo de visualización de la citología patológica se reduce muchísimo. Nosotros en el laboratorio esto hace mucho tiempo que lo usamos con la analítica de orina, ¿no? Vamos haciendo un tutorial de los hallazgos y cada vez nos es más fácil, mediante el vídeo de imagen, hacer un diagnóstico del sedimento urinario. Bueno, es lo mismo que he dicho, más o menos. Por supuesto que podemos fijar los campos, no voy a entrar mucho en detalles técnicos, pero todo lo que es archivo de imagen se mejora con la citología digital. Bien, esto también tiene una ventaja y su inconveniente, ¿no? Aquí le he presentado un modelo, ¿no?, que prácticamente hacemos el virus al mismo tiempo que hacemos la citología. Pero claro, este es un modelo de una empresa, ¿no? Yo lo tengo en mi hospital, pero claro, aquí tenemos otro tema más, ¿no? Porque tenemos un debate muy importante en el diagnóstico del VPH. Hay dos tecnologías en el mercado, una que es por DNA y otra por RNA. Esta que acabamos de ver es por RNA y solo hay una empresa que la produce, que es la misma que tiene la tecnología. Pero claro, si nos vamos al estudio del virus por DNA, la experiencia que hay en DNA es muy alta, ¿no? Y de hecho, COVID en concreto, ha sido muy estudiado por tecnología, biología molecular DNA. Y el mercado
Entonces, ¿qué estamos haciendo también en nuestro proyecto? Intentamos separar el diagnóstico citológico a nivel también de lo que son adjudicaciones públicas del diagnóstico viral, para dar opción a que podamos entremezclar ambas tecnologías. Un poco para explicarle a los que no sean de laboratorio, pero ya todos sabemos, durante la época del COVID, creo que todos hemos aprendido a saber qué es el CT, el ciclo de replicación del COVID, porque no sé, por lo menos en España nos tenía locos, ¿no? Porque el ciclo de replicación, si recuerdan ustedes, cuando empezamos a diagnosticar COVID y dábamos los CT, aunque pasara mucho tiempo, teníamos datos de DNA de COVID en faringe, ¿no? Resultaba que es que de pronto, viendo la gran demanda que había de test, logramos acentuar el CT, el ciclo a un nivel de 34 CTs, como diciendo, a partir de aquí no es infectivo, a partir de aquí el paciente no tiene COVID, no es infectivo. Pero ojo, fíjese, esto ha pasado y no quiero enrollarme mucho en temas técnicos de laboratorio, porque el CT no tiene un patrón claro. Luego no podemos tener lo que yo llamo aquí transferibilidad de la información. Pero si cambiamos a un método de RNA, reacción de transvertasa, aquí usan una tecnología de fluorescencia y entre ellas no son transferibles. Y en un diagnóstico poblacional no podemos tener dos métodos de diagnóstico diferentes. Tienen que ser métodos de diagnóstico iguales, porque hablamos de screening poblacional y poblacional es a todo el mundo lo mismo. No sé si me he explicado bien o mal, pero el caso es que hay una forma de verlo, que es la que estamos acostumbrados, y esto es otra unidad de medida en la cual puede ser que nos podamos encontrar con que no tengamos resolución suficiente en medidas por fluorescencia, ¿vale? Bueno, es la misma imagen de antes, pero le explico un detalle más. Esta es nuestra población diana, le puede ser útil para ustedes. Su compañera ha dicho que hay el 53% de la población de Guatemala, que son 18 millones de habitantes, son mujeres. Miren mi estudio para 8 millones y pico de habitantes, ¿no? Lo que tenemos claro es que el diagnóstico en mujeres de 34 años, ¿vale? Y el diagnóstico de 65 años, nos encontramos el 75% de mujeres con más de 35 años y el 25% con menos. Esto quiere decir que el diagnóstico fundamentalmente va a ser viral, el virus, no el citológico. Una cosa importante es que del 10% de esta parte viral, nos vamos a encontrar que si son positivos hay que hacer citología. Y de forma inversa, el 7% de las mujeres de 25 a 35 años darán positivos la alteración citológica y habrá que hacer VPH. Esta es nuestra población diana de las distintas provincias de Andalucía. Hablamos en mujeres entre 21 y 35 años, 2,5 millones de mujeres. El 25% entra en el cribado fase 1 citológico y el 75% en el cribado fase 2 de virus. Bueno, hay excepciones, pero lógicamente al cribado, pues ausencia de cervix, diagnóstico previo, etcétera, que no había entrado. Pero esta parte, fíjese, esto es muy de gestión, pero es importante a ver cómo se la tengo que contar. Mire, este es nuestro circuito para un cribado poblacional. Ya estamos exclusivamente en el cribado poblacional. A todo el mundo lo mismo. Mire, hasta ahora el cribado oportunista, el circuito que hacía, como el patólogo, el anatomopatólogo, era el que hacía el diagnóstico, el circuito seguía una línea en la cual no tenía retorno al paciente. Se lo voy a explicar. Nosotros tenemos un sistema informático en la comunidad corporativo de todos, pero los sistemas de anatomía patológica, los sistemas informáticos, no se entienden bien con los sistemas de laboratorio en general. Por consiguiente, todo lo que fuera de este circuito, y lo quiero decir porque este circuito es muy importante, el circuito de citas, resultados informática, es muy importante para el éxito del proyecto poblacional. Fíjese, por eso nos tenemos que unir con expertos en informática, ¿no? Pues lógicamente requiere totalmente que desde el sistema corporativo de la Junta de Andalucía, se llama DIRAYA, los centros de salud citan y programan la cita, toman las muestras, la propia enfermería de los centros. Ahora mucho más fácil con el tema de la citología líquida. Se envían los tubos al laboratorio y los datos pasan por los sistemas informáticos y viene al distribuidor para la parte de lo que sería virus, VPH, y para la parte que sería estudio anatomopatológico. Y por supuesto no es el encargado el laboratorio, ni ninguno de los laboratorios, de establecer la cita con el paciente. Está interesante.
Sí, sí. El circuito es un circuito corporativo y público. Nosotros lo llamamos Clip Salud, ¿no? Y tiene que ser, y ojo, no se pueden hacer nichos, como yo digo en el reino de Taifa, de las especialidades. Por eso cuando yo le contaba antes los conflictos entre las especialidades, no solo son competencias en la decisión técnica que tomemos quién hace el virus y quién hace cirugía. No podemos generar nichos de trabajo que no entren en el sistema corporativo de la verdad de la población, la equidad poblacional y la información homogénea para todo el mundo. Aunque le parezca mentira, eso nos ha llevado 4 sesiones largas de trabajo y 2 meses para convencer a las personas que habían instalado ya su propio, como yo digo, cortijo o casa, ¿no? Creándose su propio sistema de gestión. Hemos tenido que echar para atrás todo lo que había para llegar a un sistema homogéneo. Fíjense más, qué cosa tan tonta, el informe. ¿Cómo se va a emitir el informe? En nuestro caso, el informe emitido por el patólogo es anárquico, cada uno emite su informe. Y he tenido que arreglar también cómo se tenía que emitir un informe compartido, porque él lleva una parte que es el diagnóstico viral, ¿no? Informamos riego o no riego y el código NOMENS que tienen también los virus. El código NOMENS sabrán que es el código de anatomía patológica. Bien. Y después hemos buscado los códigos de los diferentes tipos de virus, pero lógicamente informamos de alto riesgo o de riesgo pues pendiente de genotipar, ¿vale? Esto nos ha llevado muchísimo tiempo consensuar, porque todo es debido a una lucha de especialidades, ¿vale? Y nos está pasando igual con el informe morfolocitológico. Finalmente, hará 3 semanas, llegamos a este consenso. El informe tiene que ser exactamente igual para todos los pacientes y por todos los profesionales. El informe, aparte que la realidad tiene que reflejar un código SNOMED, lógicamente tiene que tener un grupo de alteraciones y ni más ni menos. Tiene que tener adecuación de la muestra, si es válida o no es válida, si tiene o no lesión intraepitelial o malignidad, y la interpretación, ya sea de células escamosas, ya lo saben ustedes mejor que yo, por supuesto, los ASCUS, los de alto grado, etcétera, o la alteración en las células glandulares. Este es el complemento del informe. En este orden, en este formato y con estos códigos y con estos nombres. Y por supuesto los comentarios, que aquí también nos hemos encontrado que los microbiólogos tienen una forma distinta de enfocar la microbiología, totalmente al patólogo, ¿no? Aquí hablamos de vaginosis bacteriana, otros hablan de Gardnerella y otros hablan de otro tema. El caso es que hemos llegado a un consenso importantísimo. Y muy importante porque nosotros tenemos, no sé si viene a cuento o no, una carencia importantísima de citólogos, fíjese. Tenemos muchos medios, pero no tenemos personas cualificadas para hacer la citología. Y el patólogo no puede porque el patólogo se dedica a la biopsia. Y lógicamente el informe lo hemos generalizado para el caso, que también lo dejaré para el debate, por no perderme, de que ya hablaré de que aquí hay, mientras tanto, también un proceso de centralización de los datos. Posiblemente no en todos los sitios podemos tener equipos que hagan el diagnóstico molecular y no en todos los sitios podremos tener equipos que hagan el diagnóstico citológico. Tendremos que centralizar en sitios según la actividad uno y otro y concentrar al personal citólogo, citotécnico, que aquí le llamamos, en las áreas en que estén la citología. Lo demás ya conocen ustedes las lesiones y no me quiero extender mucho más por no aburrirles, lo dejaré todo para sus preguntas y esto es un tema. Solo que esta fue la presentación primera que hice para el equipo, ¿no? Y voy a leer partes importantes que no lo entendían las personas y esto es muy importante que lo entiendan. Cuando hablamos de un cribado poblacional, todo el mundo trabaja igual, todo el mundo trabaja los mismos criterios. La población no tiene derecho al revés, tiene derecho a una equidad poblacional y nosotros no tenemos derecho a quitarle ese derecho a la población. Por el propio reino de taifas, como se dice en España. El doctor Carlos Escobar sabe que es un reino de taifas, seguro porque ha leído mucho de la literatura española, pero son como reinos de zonas de desorden, ¿no? Tenemos que acotar el informe. Fue las premisas que yo le puse al grupo de trabajo. El informe se va. Y por supuesto, no nos vale un informe, como hemos visto en los sistemas informáticos de anatomía, en el cual tú escribes, imprimes en PDF, pero de ahí no tienes facilidad de exportación de los datos. Y de ahí es muy importante exportar los datos, porque tienes que tener datos perfectamente exportables y saber cuál es tu incidencia progresiva, hacer una evaluación de la incidencia en cáncer,
de la incidencia de los distintos genotipos y contrastar en un futuro los genotipos con las patologías, porque esto nos va a ir cambiando mucho. Hay que adecuar los circuitos, no pueden ser circuitos autónomos, tienen que ser circuitos corporativos, dirigidos por la estructura y la organización, igual que los circuitos de vía. Y después estamos ahora mismo trabajando este proyecto de centralizar y centralizar y también haciendo un estudio de qué es más factible si hacer el diagnóstico viral por DNA o por RNA. ¿Vale? Esto es un poquito por encima todo lo que yo presenté. Hemos debatido gran parte, ¿no? Pero le he marcado los últimos puntos que he visto que son importantes y los que estamos debatiendo en este momento. Bueno, esto voy a entrar un poquito en detalle, pero solo en la parte esta de la citología y de los virus, pero yo estoy dispuesto a enviárselos porque esto es muy útil, sobre todo para los ginecólogos, sobre todo los que vienen después. Estos son, empezamos aquí con el algoritmo que vamos a seguir, ¿no? Que seguimos, mejor dicho, cuando tenemos ya un resultado de una citología en el grupo de 25 a 34 años. Según sea negativa, se acabó el cribado. Si es positiva, tenemos que ir a hacer la colposcopia. Este es nuestro objetivo. Intentar filtrarles todo lo que podamos o facilitarles mucho el diagnóstico hasta aquí. Visto la citología, hablamos antes de VPH, pues vemos la lesión que hay, si es un ASCUS, y ya vamos haciendo un algoritmo, ¿no? VPH, reflex, si es negativo, pues hacemos el COTA a los 3 años, no quiero entrar, estas cosas aburren mucho los algoritmos, yo solo paso, son muy fáciles de entender, y si es positiva, pues pasamos a la colposcopia. Es un poco el circuito que seguimos para mujeres de 24 y 35 años. Yo les prometo que esto se lo mando. Hay un documento que es un borrador, del cual hay parte que le puedo enviar, porque mucha parte estamos trabajando en los grupos de trabajo y no podré en este momento, pero la mayoría se la puedo enviar. Y en el caso inverso, de mujeres de 35 a 65 años, que son los que iniciamos el proceso con el diagnóstico del VPH, del virus, pues lógicamente si es negativo, cribado rutinario cada 5 años, y si es positivo, pues hacemos el circuito de citología. Si es positiva o es negativa, para el final, pues lógicamente, el fin es su objetivo. Lo que están haciendo ustedes, aprender colposcopia, hacer un curso de colposcopia, que será la parte final y quien ordene el diagnóstico final de todo lo que el laboratorio está intentando facilitarle. Estos son circuitos al revés, a partir de las colposcopias, que se lo saben ustedes mejor que yo, porque yo no conozco las zonas de transformación ni nada de esto, son cosas de ustedes, que los voy a pasar por no ser muy pesado. Y yo creo que con esto, resumiendo, les voy a decir que lo que he querido mostrar es un cambio en el diagnóstico de cáncer de cervix, pero no el diagnóstico oportunista, sino también el poblacional, que yo creo que es la tendencia natural de todos nosotros para el objetivo que ustedes mismos y como sus representantes de la parte oncológica ha marcado: mejorar la salud de la población, con un proyecto de equidad poblacional y trabajando de una forma homogénea. Mire, antes les nombraba el proyecto de cáncer de colon, llevamos ya como 8 años con él. Lo tenemos mediante una forma homogénea, con un mismo sistema de trabajo en toda Andalucía, mediante el estudio de la sangre oculta en heces. Un éxito la cantidad de diagnósticos. Problema, tenemos a los profesionales de digestivo, ¿no?, cansados de rectoscopia, pero bueno, una sobrediagnóstico tenemos a veces. Les puede pasar también a ustedes, con el sobrediagnóstico del VPH. Por supuesto hay que gestionar la organización es multidisciplinar. Los laboratorios tienen que estar en mutuo acuerdo, tanto los microbiológicos como los patológicos, y por supuesto tiene que haber muchas áreas de participación. Enfermería, primaria, informática, el área económica que tendrá que hacer la licitación, como llamáis allí en su país, de los concursos públicos. La parte de la industria es muy importante también con sus aportaciones y por supuesto la parte de ginecología como resultado final del proceso. Y después tenemos que tener capacidad, mediante nuestro sistema informático y todo, de evaluar resultados. Tanto si en verdad conseguimos la disminución de la incidencia, como qué resultados vamos a tener en las consultas, porque el objetivo, esto puede ser como el efecto del bicarbonato, un efecto de rebote, ¿no? El objetivo es reducir sus consultas, ¿no?, descongestionar la consulta de ginecología, pero durante los primeros años del cribado posiblemente se produzca un efecto inverso. Y por último, importantísimo, cuando yo pongo aquí apuesta corporativa, es que el Estado, en este caso la institución sanitaria, tiene que estar totalmente apostando y apoyando este sistema de cribado de cáncer. Y bueno, pues yo creo que
es suficiente, ¿eh? Yo creo que no quería entretenerle muchísimo más, yo calculo los 40 minutos, no creo que lo que he estado, sino algunas fotos de una ciudad muy bonita que ya conoce el doctor Alberto García y el doctor Carlos Escobar, en el cual estaré encantado de que vengan a visitarnos, y yo francamente encantado de volver por la Tirlán, por Tikal y por la Antigua. Y darles las gracias por su atención y quedo a las expensas de las preguntas que me quieran hacer y que sea capaz de resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cristóbal Avíbar, por su excelente presentación muy ilustrativa que viene a reforzar nuestros conocimientos de cribado. Son acciones sanitarias bien pertinentes para enfocar bien el camino hacia la realización de una colposcopía. Quisiera saber si hay algún comentario. Inicialmente, quiero solicitarle al doctor Irán Castillo, quien es pionero de la colposcopia en Guatemala, se ha dedicado por mucho tiempo a la colposcopia. Sí, doctor Irán, por favor, algún comentario, por favor. Gracias. Y por favor, por ahí activado un micrófono. Dejamos el uso de la palabra al doctor Irán Castillo. Gracias. Tu micrófono, Irán, actívalo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a viva voz también o hacerla por escrita. Por favor, estimados participantes. ¿Sí me escuchas? Ahorita sí. Oye, hay interferencia, Sí, pero yo aquí estoy bien conectado. ¿Sí me escucha? Sí, ahorita sí te escuchamos. Perfecto, va. Muy bien. En principio, pues, estar muy agradecido, particularmente con el doctor Alberto García, de haber tomado en cuenta mi presencia, mi humilde presencia, en un evento tan importante que es para Guatemala. Las referencias, pues, obviamente, son una forma muy para que en un momento determinado se tome en consideración algún tipo de comentario mío. El entrenamiento de coloscopia en Valencia, en Valencia, en España. Y luego la oportunidad de estar en el Instituto Universitario de el doctor Ramón Vázquez Monserrat, que acá a Guatemala. Incluso al INCAN, al doctor Carlos Vázquez Balado, en el área de es una cosa muy importante para nosotros y de mucha trascendencia el inicio de la colposcopia de una forma académica, científica, porque definitivamente nosotros en relación a todo país de Latinoamérica vamos bastante atrasados en ese tema. El hecho de que lo tomen en la Universidad de San Carlos, conjuntamente con el Instituto Nacional de Cardiología, el INCAN, en el cual la participación de la doctora Vicky Falla es trascendental para el apoyo para este tipo de actividades, es de realmente reconocerlo. Nosotros a Guatemala tenemos que ocuparnos y la exposición que acaba de hacer el doctor España es muy eminente. Sin embargo, nosotros acá quisiéramos obviamente llegar incluso hasta llegar a tener la toma individual del BPH, que hacia el futuro se debe tener cuando pudiera ser como que fuera una prueba de embarazo, la paciente llegase a realizar, salir, en caso de salir positiva, ya ir a hacer la cirugía correspondiente. Y obviamente la colposcopia. Acá, para centrarnos en el punto de lo que se está tratando en este momento, ver la importancia de lo que ustedes realmente están realizando. La colposcopia es muy importante que se llegue a estandarizar en nuestro país y que se vaya evolucionando con el mismo, porque la colposcopia tiene grados
de conocimiento, tanto en el inicio del participante, tiene la fase intermedia y los avanzados. Obviamente ahorita nosotros con el hecho de que ustedes estén iniciando el curso, nos estamos situando en el inicio de lo que es copia. Esto tiene que ir en Guatemala, a tal punto que vamos a tener un nivel académico grande como en otros países y nuestro vecino en particular, como es México. Entonces, sí, estoy realmente muy emocionado y de todo felicitarlos por ese logro que están teniendo, esa constancia del doctor García, de la doctora Vicky Falla y tú, Edgar, para que llegue a concretarse esta actividad en nuestro país. Es muy importante. Espero que se hayan escuchado algo. Muchas gracias, doctor Miguel Castillo, por el comentario. Si tienen alguna pregunta, voy a revisar el chat. Hay palabras de felicitación de la concurrencia, excelente ponencia, muy buena presentación, bendiciones para el doctor Avíbar. Si hay alguna otra comentario, lo pueden realizar por medio de este chat y también pueden hacerlo a viva voz. Muy bien. Entonces sí me gustaría escuchar unas palabras de cierre del doctor Alberto García para esta actividad o si tiene algún comentario él. Muchas gracias. Perdón, antes de Alberto, me gustaría en primer término felicitar a Cristóbal, a quien conozco hace ya un buen rato. Excelente la presentación, tú sabes que nosotros nos dedicamos mucho a la citopatología y a la morfofisiopatología. Y bueno, Alberto, si quieres, toda la ayuda que te podamos brindar desde acá también, desde Chile, está a tu disposición. Así que solo eso, felicitarte por supuesto por la organización de este curso. A Cristóbal un gran abrazo, mis felicitaciones por supuesto. Y Alberto, ya sabes, cuentas con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Así lo hemos sabido y hemos tenido muchas comunicaciones ahí a través del internet. Sé que eres muy activo en todo esto y te gusta dar cursos y hemos soñado que vengas aquí también a Guatemala, así que vamos a organizar algo, Este es el inicio de despertar esta actualización de lo que tenemos al momento. Hemos querido cambiar algunas cosas, por ejemplo, la vacuna, necesitamos la vacuna. Y yo no sé y eso iba a hacerle preguntas a Cristóbal. ¿Tú has observado, Cristóbal, si la vacuna en España, después de más de 10 años, cómo les ha ido? Si ha bajado, si has escuchado que ha bajado el cáncer en tu país? Coméntanos, por favor, Cristóbal. La verdad es que de esta parte poco puedo comentar y sobre todo sí puedo hablar un poco de la conversación que mantengo con los patólogos con este tema, porque sí hemos intentado hacer un estudio de las vacunas que había 10 años, las que había ahora. Y lógicamente el problema es que están cambiando los genotipos muchísimo de la parte del virus. Sí hemos observado una mejora, pero lógicamente las vacunas te ayudan, pero la alerta tienes que tenerla. Porque el genotipo cambia, no ha pasado con COVID, Omicron, como han ido cambiando. Y entonces los estudios que estamos haciendo con vacunas, estamos viendo un poco, sobre todo estudios retrospectivos, ¿no? Para ver cómo han ido evolucionando y cómo está. La verdad, ahora mismo yo no te puedo decir ningún estudio que me acaba de leer frecuentemente, porque además no está, francamente, en mi marco de competencia, pero podré revisarlo. Pero es más que nada porque yo en el día a día, cuando comento esto con anatomía patológica, pues quedan un poco en que sí, en que la vacuna hace su efecto, pero tenemos que analizar muy concretamente y por eso es la importancia de que no solo podemos dar oncogenes 16, 18, sino todos, porque no sabemos esos oncogenes cómo van a ser dentro de 10 años. Entonces, bueno, pues está dando sus resultados, es positiva, pero
hemos vacunado con genotipos que a lo mejor en este momento pueden ser menos efectivos. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un tema que está en algunos países todavía en esa fase. Con el doctor Irán Castillo hemos también hablado de muchas cosas, temas, pero también nos interesa el que homologuemos los conocimientos, por lo menos los básicos, ¿verdad? Y no ser imprudentes a veces. Yo aquí en el Instituto Nacional de Cancerología hemos recibido gente que les van a hacer una conización porque vieron una imagen, ni siquiera tienen una citología, ni siquiera una biopsia como para decidir ya un cono. Es extremadamente agresivo y bueno, todas esas cosas en este curso nos llenaría de satisfacción que todos tuviéramos las bases para tratar a los pacientes adecuadamente e influir en el Ministerio de Salud Pública de aquí de Guatemala también. Tienen ya ellos un protocolo, han implementado algo que le llaman el IVA, que es la inspección visual del ácido acético. En países emergentes como el nuestro, pues dicen que ha aportado algo, pero vamos a ir conociendo incluso en este curso qué ha sido la implementación para esto. Entonces yo me quedo con un buen sabor de que tenemos que aprender, actualizarnos e incorporar en nuestro quehacer pruebas importantes moleculares también. Así que yo me quedo con eso, Edgar, y no sé si alguien más quiera cerrar con esto. Yo estoy muy contento y no quisiéramos aburrir ya a las personas, solo decirles que después de Semana Santa vamos a ir teniendo la incorporación de los profesionales que están en el curso aquí en el INCAN, en la Liga Nacional contra el Cáncer, sus rotaciones. Ya las vamos a ir mandando porque van a venir acá y también vamos a ir dando ya la apertura de la plataforma educativa. Eso vamos a mandarles un día para que conozcan la plataforma educativa que tenemos desarrollada en la Escuela de Estudios de Posgrado. Así que muchas gracias. Un abrazo, Cristóbal. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias por vuestra invitación y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctores. Gracias. A ver, ya está en el pero ahí también podemos apuntar